Hola, bienvenidos a Cinco Pies al Gato. Yo soy Mara. Y yo soy Carla. El día de hoy vamos a hablar de la ley número 42 de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Así es, esta ley dice, muerto el perro, se acabó la rabia. El título de entrada me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque es un dicho muy usado, justamente, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, sí, a la hora de leer este capítulo fue una sorpresa interesante porque, bueno, trae una historia muy padre de los griegos, ¿no? De qué es lo que hacían los griegos, ¿no? Sí, con las personas no gratas. Exacto, sí. Bueno, básicamente, digo, a grandes rasgos me gustaría que comenzáramos platicando un poco de lo que nos dice Robert Greene, porque yo pensé en un montón de historias de la primaria. Él básicamente dice, siempre hay, o sea, si jalamos el hilito, si hay un problema y jalamos el hilito, siempre nos va a conducir a una persona. Sí. Siempre hay un desmadroso. El revoltoso, el desmadroso, sí, el mal ejemplo, el incitador. Siempre hay una persona detrás de un conflicto, el resentido, el amargado, ese que inicia como si fuera el que prende la mechita. Claro. Ya saben, como en las caricaturas del Correcaminos y el Coyote, el que prende la mecha y termina explotándose el barril de pólvora. Siempre hay uno. Siempre hay uno. Y esto es muy interesante porque a veces tendemos a pensar, por ejemplo, la psicología de las masas, ¿no? Como cuando hay una revuelta en un partido de fútbol en un estadio y es clásico que se pone la fanatiza muy loca y los golpes y todo esto. Sí, la psicología de masas sucede en este tipo de fenómenos, pero siempre hay alguien detrás que empezó. Claro. Así de, vamos a golpearlos, vamos todos juntos, no nos va a pasar nada, no nos puede detener la policía. O sea, siempre hay alguien, a todos, ¿no? Siempre hay alguien detrás incitando. Entonces, Robert Greene dice básicamente que tú, como persona, del otro lado, digamos, intentando contener algunas situaciones de problema, incluso habla de dinámicas familiares, que como psicólogo familiar, muchas veces cuando estás lidiando con dinámicas familiares descompuestas, tienes que saber quién es la persona que está causando el problema. Y sacarlo, y separarlo, y trabajarlo aparte. Exactamente. Entonces, básicamente eso es lo que nos dice, ¿no? Que siempre hay un autor intelectual detrás de muchos de los problemas con los que nos enfrentamos. Así es, así es. Y entonces, bueno, claro, a mí me gusta mucho este capítulo porque lo que propone es algo interesante. Y dice, hay un dicho que dice, atrapas más moscas con miel que con hiel. Entonces, creo que viene el caso porque lo que Robert Greene dice es que en realidad lo que hay que hacer es no atender el problema general porque va a ser muy grande. Hay que dirigirnos justamente a la causa del problema. En este caso, la persona, el instigador, como tú bien le dijiste, ¿no? Ok, les decía que en la ciudad-estado de Atenas tenían una forma muy interesante de trabajar, de tratar con este problema. De hecho, le pusieron un nombre y es el ostracón. ¿Sí? El ostracón era en un trozo de cerámica, todo el mundo votaba y ponían el nombre de un individuo que durante todo un año hubiera sido como la causa de múltiples problemas en la ciudad-estado. Recordemos que Atenas fue, digamos, la primera democracia en el mundo. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a votar. Si reunimos 6,000 o más votos, que significan 6,000 o más veces el nombre de alguien escrito en esta cerámica, ¿qué creen que hacían con esta persona? Y de ahí viene esa palabra de ostracismo, justamente. Lo que hacían era, lo aislaban y lo sacaban de la ciudad por 10 años. Qué increíble, ¿no? ¡Qué increíble! Qué increíble. Y me pareció bien interesante porque primero dije, ay, caray, esto está rudo, ¿no? Está fuerte, está muy fuerte. Pero me hizo pensar que hoy en día tenemos algo muy similar. De unos años para acá se ha usado mucho el término cancel culture, la cultura de la cancelación. Claro. Y es que es un destierro. Es un destierro, literalmente. Es como, ver, eres una figura pública, ¿no? Poderosa. Y puede ser en varios rubros, ¿no? Pueden ser actores, actrices, políticos, empresarios, gente poderosa que algo hace mal
o se sale de las normas, o harta a la sociedad, o pierde la gracia, digamos. Afecta al grupo o impacta negativamente al grupo en el cual vive. Exactamente, y la misma sociedad, justamente los ciudadanos, colectivamente deciden cancelarlo. Sí. Así de, te castigamos públicamente, claro. ¿No? Ya no queremos saber de ti, ya no te apoyamos. Es algo similar, digo, aquí no hay un destierro físicamente, pero es simbólico. Y me hizo pensar que por lo visto lo hacemos como humanidad desde hace muchísimo tiempo, y está bien interesante. A mí me pareció fuerte, pero me pareció interesante, porque, o sea, no es que se pusieran de acuerdo y entonces vamos a fregarnos al exitoso, ¿no? Uh-huh. No, sino que veían, por ejemplo, en estas figuras públicas, alguien que estuviera muy resentido y estuviera instigando, por ejemplo, problemas, uh-huh. O alguien que estuviera... tiránicos, o dicho de otra manera, uh-huh. Se subió un ladrillo y se mareó. Sí. ¿Y qué significa esto? Que se le subieron los humos a la cabeza porque tiene un puesto público. Claro. Perdió contacto con la realidad, sí, con la gente. Se puso arrogante y empezó a tratar mal a la gente despóticamente. Sí. Entonces decían, este individuo no debe pertenecer a este grupo social porque está dañando, está uh-huh. impactando negativamente, ¿no? Claro. Y aquí también recordemos que hay incluso una alegoría de decir, hay que sacar la manzana podrida de la canasta, porque si no la sacas va a podrir al resto de la canasta. Todas. De hecho, algo dice Robert Greene en el libro similar. Sí. No recuerdo exactamente cómo lo dice, pero me encantó, que dice que la infelicidad es muy contagiosa. Oh. Dice, si no tienes cuidado, te la contagian así. Claro. Entonces, justo una persona que ande, como dices, resentida o enojada o instigosa y empieza a calentar el ambiente, digamos, se va como pólvora. Claro. Es muy peligroso y lo tienes que cachar rápido. Como las maestras de primaria, ¿no? El clásico niño revoltoso del salón, pues lo detectaban de volada desde el primer día. Y era así de, este es el desmadroso del salón. Entonces tienes que echarle ojo, ¿no? También luego, pobre niño, o sea, luego le echaban culpa de cosas que no eran suyas, pero yo creo que las maestras, sabiendo tratar con grupos, sabían que si no lo tenían vigiladito y controlado a este niño, podía causar problemas. Claro, pero entonces fíjense qué interesante, porque hay dos cosas que yo quiero poner en la mesa. Uno, lo que acabas de decir es muy cierto, la emocionalidad es contagiosa, altamente uh-huh. contagiosa, para bien y para mal. Porque también el entusiasmo, la alegría, la energía se contagia. También. Pero yo no sé por qué la energía negativa jala mucho. Entonces hay que pararla en seco. Entonces esta gente, tu abuelo le llama a la gente come felicidad, ¿no? Que le platicas, oye, estoy muy contenta porque no sé qué. Bueno, pero es que si pudiera, ¿no? Y entonces es gente que solamente ve el frijol en el arroz. Entonces Robert Greene dice, ok, esta ley del poder, uh-huh. Sepáralos, aíslalos, trátalos, ¿no? No es así de que cancélalos, no existen, ¿no? La ley del hielo, sí, los atenienses hacían eso ya llegado a un extremo, y los desterraban 10 años para ver si aprendían la lección y luego podían volver. Pero no estamos proponiendo esto, lo que estamos proponiendo es identifica. Primero que nada, identifica. Y la segunda cosa que les quiero poner en la mesa uh-huh. es que hemos hablado varias veces de las 3 necesidades humanas, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que son aceptación, reconocimiento y amor. Sí. Muchos de estos instigadores, amarguetas, mala onda, empiezan a hacerlo porque están necesitando algo que no consiguen del grupo, de la sociedad en la que viven. Claro. Puede ser la aceptación, ser parte de, que se sientan un miembro importante de ese grupo social, uh-huh. o el reconocimiento que sienten que no están recibiendo y entonces lo piden a gritos y parecen arrogantes, parecen egoicos, ¿sí? O bien el amor. Y hacemos muchas cosas por obtener un apapacho, una caricia, metafórica o literalmente. Sí. Entonces, claro, esa maestra muchas uh-huh. veces, ¿qué es lo que hace? Lo identifica sí. al niño revoltoso. Sí, que quiere llamar la atención. Quiere llamar la atención y la maestra lo que hace es que le da atención. Sí. ¿No? Y muchas veces el niño le baja. Totalmente. ¿No? Totalmente, muy cierto, muy cierto. También me dejaste pensando aquí de que Robert Greene siempre nos pone ejemplos de algo llevado hacia el bien y llevado hacia el mal. O sea, cuando aplica y cuando se cancela la regla. Y ahorita estamos hablando de ejemplos negativos, de personas en particular que hay que
como dices, detectar y desterrar, neutralizar. Digamos. Pero él también pone algunos ejemplos de líderes importantes que naturalmente la gente gravita alrededor de ellos, y nos dice que si el líder no existe, que si se neutraliza al líder, las ovejas, digamos, porque él utiliza este ejemplo del pastor. Dice, ahora sí que elimina al pastor y las ovejas se quedan perdidísimas y se dispersan. Entonces el grupo, digamos, pierde a su líder, pierde dirección, ya no sabe qué hacer y se dispersa. Así es. Entonces nos habla del ejemplo de Hernán Cortés y cómo hicieron los españoles al llegar aquí a México. Que eran bien poquitos. Eran muy poquitos, o sea, digo, no sé exactamente cuántos, pero pongamos que eran como 150 max. 200 soldados españoles contra, no sé, 30,000 soldados aztecas, ¿no? Entonces, en lugar de intimidarse por el número, ¿qué dijeron? Vamos por la cabeza, vamos por el rey. Entonces, justamente secuestran al rey, secuestran a Moctezuma. Y Atahualpa, ¿no? Ajá. Y los aztecas, como ovejas asustadas, sin líder, se dispersan, y fue muy fácil ya divididos, como dicen, divide y vencerás, el tomar control y poder de un grupo sin líder y confundido. Entonces también funciona esta ley del poder para este tipo de situaciones. Así es, e interesante porque Hernán Cortés captura a Moctezuma acá en México y Pizarro a Atahualpa, ¿no? Y sucede exactamente lo mismo. Sí. Es eso, muerto el perro, se acabó la rabia. Claro. ¿No? Y como invalidación, Robert Greene habla de algo interesante, ¿no? Básicamente, Maquiavelo decía, ¿no? Si temes que esa persona que desterraste, por ejemplo, tiene el poder suficiente para cobrar venganza, mátalo, de plano. Deshazte de él. O sea, hijo. Obviamente. Obviamente no toman en serio, no es figurativamente hablando. Sí, pero nos van a cancelar en YouTube. Pero asegúrate de quitarle el poder. Sí, ¿no? O sea, asegúrate de que no regrese. Que ya no esté en una posición de poder. A cobrar venganza, porque va a ser peor. Claro. ¿No? Entonces, esa sería la invalidación. Ten cuidado a quién destierras y cómo lo destierras y cómo lo tratas en el camino, porque no quieres que acumule mayor resentimiento. Eso es básicamente lo que dice. Claro. ¿Sí? No, sí, súper interesante esta ley. De verdad, a mí me hizo pensar muchísimo, porque desde grupos pequeños hasta países completos, siempre hay líderes, ¿no? Siempre hay gente hacia la cual los grupos gravitan. Él hablaba también del ejemplo de los planetas alrededor de un sol, ¿no? Porque es cierto, a pesar de que tal vez el poder ya no está tan concentrado como antiguamente lo estaba, en un par de monarcas, en un par de dictadores, y ahora digamos que el Vox Populi tiene más voz, más opinión, más poder, más todo. Sí, pero él dice que nunca se va a acabar, que de todos modos, incluso en los grupos de amigos, en las familias, hay líderes, ¿no? Y pueden utilizar justamente su influencia y su poder para bien o para mal, y es importante detectarlos. Detectarlos, y como dijera el conductismo, esta línea psicológica, ¿sí? La conducta que quieres que se mantenga, premiala. La conducta que quieres que desaparezca, ignórala. Y le quitas todo el poder, la desinflas. Claro. Y yo creo que con esto terminamos este capítulo, que es muy concreto, muy aterrizado y muy utilizable en el día a día. Entonces esperemos que les sirva, que les resulte de utilidad. Y mil gracias por vernos. Denos un like, por favor. Suscríbanse. Estamos terminando las 48 leyes del poder, pero ya estamos fraguando con qué vamos a seguir. Claro que sí, nos vemos bien pronto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Mara. Yo soy Carla. Esto fue 5 Pies al Gato.